El capítulo 3, cuyo nombre es el resultado, la prisionización reproductora. Aquí se nos tocan artículos como el artículo 3 del Código Penal colombiano, además de otros artículos constitucionales en los cuales se nos resaltan las garantías del reo, especialmente la proporcionalidad. Sobre prisionerización se nos explica que es el resultado más espectacular del sistema penal desde el siglo XIX. Dicha privatización es la columna vertebral del sistema de las penas. Permite un cálculo talional, el conocido ojo por ojo, diente por diente, proporcionando la más drástica históricamente fue la deportación en Australia a la isla del Diablo, Siberia. Se nos explica que algunas cárceles, por ejemplo, en los países ricos, son instituciones de tortura blanca, es decir, sin predominio de tortura física, tanto que en países pobres se nos explican como campos de concentración con muertes frecuentes, como lo son las masacres de goteo anteriormente explicadas, que se dan periódicamente, día a día o sucesivamente. El resultado más espectacular, como lo explica el autor, es la prisionización. La gran ventaja de esto es que permite una unidad de medida facilitadora del cálculo talonial. La patología política de los Estados Unidos, ya estamos haciendo presencia y explicando principalmente en América y haciendo una comparación con Estados Unidos, se nos explica que allá su criminología mediática revivió la deportación aplicando a los molestos penas de 25 años por delitos ínfimos. En los países ricos, como se explicaba antes, tienden a convertirse en instituciones de tortura blanca, tanto que en los países pobres, campos de concentración con muertes frecuentes. La prisionización innecesaria fabrica delincuentes, al igual que la estigmatización de minorías en una clara profecía autorrealizada. Aquí se nos explica de jóvenes con dificultades de identidad se asumen roles imputados mediante la reafirmación de prejuicios por la sociedad, así tratando a las minorías como delincuentes o a las personas con distintivos rasgos. Esto se nos explica por cifras, ya que Estados Unidos es el único país con alto ingreso per cápita que no logra reducir la cantidad de homicidios. El modelo norteamericano cobra autonomía y es difícil de tenerlo, pues genera una poderosa industria de la seguridad que incluso inventó la privatización carcelaria como la panacea. Se trata de empresas que construyen cárceles premoldeadas que alquilan a los gobiernos hasta que pasados algunos años y una vez que los presos las han destruido las dejan en propiedad de los países que las compran. Ningún país con gobiernos racionales pena infracciones muy menores con prisión. Hacia más de un siglo y medio se conocen los efectos deteriorantes de la prisión, de ahí el invento de la probación y la condenación condicional. De aquí se nos explica que la pena tiene una medida de resociación. Por eso, una persona que no cause mayor daño a los bienes tutelables no debe ser penada con la pena de cárcel. Todo esto debe ser proporcional conforme a los artículos explicados al inicio. Ningún país con gobiernos racionales penará estas infracciones. En todo país razonable, los patibularios se enjaulan en prisiones y los infractores menores no, haciendo así comparación con las penas graves y las penas menores que se encuentran en nuestro código. Pero en el medio quedan los molestos y los autores de infracciones de mediana gravedad. ¿Qué se hace con ellos? No hay reglas fijas, la verdad. Así que cada país decide hacer algo con ellos. Esa enorme masa da lugar a la decisión política arbitraria de cada nación. Y se hace una pregunta: ¿es necesario penar con prisión el hurto, el robo sin violencia, la mechera de tienda reiterada, los vendedores callejeros, entre otros ejemplos que el autor nos explica? Pueden penarse con penas no privativas de la libertad de soluciones coercitivas reparadoras. Es aquí donde se tiende un gran debate, ya que son penas que se encuentran en el medio. Las cárceles superpobladas no solo aumentan el efecto reproductor criminógeno de la prisión, sino las frecuentes masacres por goteo, bien explicadas en el capítulo anterior, que hacen la pena de prisión se convierta en una pena de muerte aleatoria o aún mayor de lo que ya es, por cualquier delito, incluso por ninguno, ya que como sabemos muchas personas son encarceladas injustamente. El riesgo de victimización homicida suele superar 20 veces el de la vida libre. Se ha dicho antes que la pena de muerte aleatoria también por ningún delito, porque alrededor del 70% de los presos de la región no están condenados, sino sometidos a medidas cautelares, la prisión preventiva.
De esa cifra, el 20 y el 25% serán absueltos o sobreseídos. La prisionización sin causa, en función de la peligrosidad judicial, no ha sido medida, pero en algunas jurisdicciones se estima que entre el 20 y el 25% de los casos de la prisión preventiva termina por la absolución, ya que estas personas se cree que al tener este tipo de medida no representan un peligro muy alto para la sociedad. Para resolver el problema de la prisión por nada, se nos propone una condena por nada, también inspirada en el modelo norteamericano. Se trata de extorsionar al preso para que negocie con el fiscal y acepte una pena como forma de condena, lo cual va en total contra los principios constitucionales y penales que tenemos establecidos. En Estados Unidos, como se ve en este capítulo, se hace una gran comparación con él. Menos de un 5% de los casos se juzgan por jurado, pues el 95% se les aplica lo expedido en los procedimientos extorsivos. El jurado que nos ven en el televisión, como nos explica el autor, los muchos que vemos en películas, series y demás. El preso sufre una fuerte regresión en una etapa superada de la vida. Todo lo que la persona hacía conforme a su libertad de adulto pasa a hacerlo bajo el control y en forma de la que se le prescribe. Se le dice a qué hora se levanta, a qué hora come, a qué hora baña, a qué hora va a cenar, a qué hora duerme y cuándo se lo ordena. En la cárcel las condiciones infantilizantes hacen que pequeñeces de la vida libre asuman una trascendencia increíble, como lo señaló Goffman. Aquí también se puede decir que se atenta contra el derecho a una vida digna, ya que a pesar de haber quebrantado la ley, a pesar de tener que estar bajo una pena preventiva, su derecho a una vida íntegra no es inalienable. Sus derechos no pueden ser pisoteados de esa manera. Deben tener un control, pero no debe ser de tan inhumana manera. Uno de los autores que encontramos aquí es Goffman. Él nos explicaba que el espacio se contamina, la privacidad desaparece, lo que se lleva a cabo en privado se vuelve público. Esto es lo que sucede en las cárceles, como explica el autor, como hemos visto en películas y series, en el confinamiento, y que tienen que su vida privada pasar a ser algo público, ya sea en sus relaciones, cosas tan sencillas como ir al baño, pasa a ser algo público, y más cuando se encuentran en confinamiento y sobrepoblación carcelaria. Una administración carcelaria corrupta hace del preso un pequeño negocio mediante el tráfico de elementos prohibidos, especialmente navajas, tóxicos, licores, en algunos muy pocos casos, libros, Biblias, demás ejemplos que se nos son explicados, pero la mayoría son armas de fuego y tóxicos. Las armas blancas no se introducen, sino que las fabrican los propios presos con púas, huesos y demás en sus baños. La sociedad carcelaria, como nos expone otro autor, tiene su propia jerarquía interna y los presos asocian al recién llegado a un estereotipo. Existen grupos internos en los cuales se dividen, como se nos muestra en la televisión, en las nuevas escuelas cuando llega un nuevo. El preso debe comportarse respondiendo al rol que le demanda el estereotipo, dependiendo del grupo al que entra a pertenecer en el momento de entrar a la cárcel. La prisionización puede acabar con todo proyecto de vida extramuros, ya que acaba con la vida de la persona al salir, ya que se crea un estereotipo que si esta persona estuvo en la clase no se resocializó y se hace caso omiso al fundamento de la pena que es la resocialización y se cree que esta persona seguirá teniendo estos comportamientos anormales por el resto de su vida. A esto se suma que el personal penitenciario queda anónimo, pues se le instruye conforme a un discurso que en la práctica es una misión imposible, lo que quiere decir que a las personas encargadas, la mayoría, se les enseña que no existe tal resocialización y tratan a los presos no como personas que se encuentran allí para restablecer su relación con la sociedad, sino simplemente como personas que hay que tratar mal y con las cuales hay que tener venganza por la pena que cometió, por el delito que cometió. En ningún país, en ninguna época, los criminales violentos han dejado de ser tratados con penas más severas. Incluso se dice que con anterioridad las penas eran tratadas de una peor manera, ya que no se tenían en cuenta los derechos del preso. Mientras tanto, la maraña legislativa creada por las constantes reformas penales lesiona la seguridad de todos, tanto del reo como de las personas que implantan la ley, tanto como de las personas que lo cuidan, tanto de las personas que están en el exterior, de todos. La ley pierde certeza y así se pierde la credibilidad en las instituciones. Nadie sabe lo que está prohibido penalmente simplemente por no estudiar y porque muchas leyes son muy confusas para que las personas las entiendan. De por sí son difíciles para una persona, para un académico que
realiza su estudio, su énfasis en dichas leyes, aún así será mucho más difícil para una persona que no se escribe en esto. El permanente recurso de la criminalización lo analiza lugar jerarquizado, lo que nos explica acá el texto de una manera en la que esto se puede evitar y se puede tratar, es teniendo en cuenta la función de la pena, la resocialización. Esto tiene que tenerlo en cuenta todas las personas aquí involucradas, las personas que ejercen justicia, las personas que los cuidan, la persona que va a entrar a ser resocializada, su familia y los individuos del exterior, ya que como se nos explicaba al interior del texto, esto crea un estereotipo extramural, ya que la persona va a quedar fachada por vida. Al interior va a tener los tratos más inhumanos, la persona va a salir incluso un poco más traumada, por así decirlo, de lo que ya entra y probablemente reincida en su comportamiento normal. La solución aquí es que todos entendamos que la pena tiene una facultad de resocialización y ese es su fin. Lo que personalmente considero que sería la solución es la educación, educar a las personas desde un comienzo que a pesar de que las personas cometan errores, desde que paguen por ellos sin traspasar la línea de violentar sus derechos primordiales, en tanto los paguen, esas personas tienen derecho a restablecerse en la sociedad, en tanto sigan actuando como una persona de bien, sin reincidir en los errores que cometieron y que los llevaron a la prisión. Esto no tan solo lo tienen que entender las personas del exterior, sino también las personas que ejecutan, que los cuidan, ya que no están cumpliendo esa función de cuidado, sino que los atacan y no creen en esa función de resocialización de la pena, sino que creen que la persona será así por toda la vida y no se toma muy de mano esa función que ellos tienen de cuidar y de resocializar. La verdadera solución aquí sería que las personas entendieran eso, ya que pues, puede estar plasmada en la ley, pero si no se lleva a cabalidad, no va a tener ningún resultado. Y con respecto a cómo lo relaciono con la situación nacional se puede relacionar de la misma manera que se explicaba antes. Las personas que se han encontrado en una pena de privatización de su libertad al salir se ven expuestas a estereotipos, a que las personas los juzguen y eso se ve con el día a día. También se ve como los policías y las personas que están encargadas de cuidarlos se sobreexceden en sus funciones y no ejercen bien ese papel de cuidar, de resocializar. Y por eso mismo también es que muchas de estas personas reinciden también por no conocer sus derechos. Ellos permiten que todos estos vejámenes se lleven en contra de ellos. Y pues también sobre la sobrepoblación carcelaria en Colombia se ve mucho, sobre todo en zonas rurales de pueblos se ve mucho la sobrepoblación, lo cual también atenta contra los